Terus tukuyuitanqa. Tukuyawaytanwa aski aski urukipanay hilata yatichiri tukuyawaytanwa acá sufijo naka. Pluralizador naka, ¿sí? Nominal movimiento. Naka, ya. Ah, ya, naka, no naka, ¿no? Nakaru haiku tukuyuitanqa. Kisa yatichiri. Ya. Entonces, naka, por ejemplo, wainokaña, isnokaña, ¿no ve? Eso, ¿ya? Hichaja, ya tinta ñaniwa, sufijo ni, ¿ya? Sufijo ni. Acá sufijo ja, walja sufijo ni gotja, walja utji. Acá naira kataja, acá nairireja, verbal, como ya ya. Verbal, acá ja, traslocativo, como traslocativo. A ver, ñanchawi, a ver, señane. Ma aruchira. A ver, ¿qué te suena? Hitiña, ¿camsáis money? Recorrer. Recorrer. Recorrer, ¿no ven? Recorrer. Hitiña, ¿no ven? Ahora, aquí vamos a aumentar el sufijo ni. Por ejemplo, hiti, niña. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa hiti, niña? Recorriendo. Red, Estoy camsáis money, recorriendo. hiti, niña. Estoy recorriendo. Gracias. Dice a ti. Hiti, niña, camsáis money. Estoy recorriendo o estamos recorriendo, niña. No. Avanzar. Ya, pero digamos, hitiña, digamos, estamos en este punto, pues yo voy Hitiña. recorriendo a este punto, ¿no? ¿No? Hitiña, ¿no ve? A una dirección, ¿correcto? Hitiña. Ahora yo estoy en este punto y la persona se me está aproximando a mí, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende? Huma hitiñis mati. Hitinis mati, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la persona, a él, esta es la primera persona, a él se le está aproximando, hiti, niña, ¿me dejo entender? Entonces, esto es aproximarse, ¿ya? Aproximarse. Aproximarse. Ya, muy bien. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. A ver. Apaña. ¿Qué es apaña? Unas apaña. Llevar. 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 Ahora aquí voy a Llevar. poner. Apaniña. Traer. Traer. Muy bien, ¿no? Estamos igual aproximando, ¿sí o no? Así A ver. es, así es. Hatut ant apanita. ¿Qué estoy diciendo? Bonito. Vas a traer. Vas a traer pan del mercado. Ok, Walik. ¿No ve? Utamat mang apanita. ¿Qué estoy diciendo? De tu casa vas a traer comida. Va a ser comida. Eso, ¿no ve? Entonces, estamos aproximando, estamos traslocativo, pero va a ser aproximador. Entonces, aumentaremos esto. Traslocativo, pero aproximador. ¿Me dejo entender? Un nombre que es igual. ¿Muy así? ¿Ti? Isa. Su ¿Ya? yerno. Aproximador. A ver, ¿qué es irpaña? Llevar. Irpaña, Llevar. unas irpaña.
España, Llevar. llevar. España. ¿Una España? Llevar. Llevar de la mano. Llevar, ¿no? O llevar de la mano puede ser, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un animal, ¿no ve? Ir paña, Ah, pero ir paña, llevar, ir ¿no ve? paña. De forma acompañada, ¿no ve? Es ir paña. Yo no le puedo mandar, andar, ¿no? Eso no es ir paña, eso sería quitaña, ¿no ve? Eso también Yo le digo a Edgar, por ejemplo, no, anda a la universidad del Altiplán. Ah, Entonces, sí. yo no estoy yendo, entonces, eso Eso es voy a decir. quitaña, ¿ya? Ese ¿Me entiendes? Achichilaro irpatawa, yopaya. Eso. Ahora aquí le pongo ni. Ir pa niña. ¿Qué es ahora? Traer. Traerlo. Igual Achichilar sigue siendo irpanito. traer, pero aproximar, ¿verdad? ¿Sí o no? Traerlo. ¿No ve? Traerlo. Ir pa niña. ¿No ve? Aproximar igual. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. ¿Alguien sabe qué es ichuña? Ah, ya hemos dicho anterior clase. ¿Qué es ichuña? Cargar. Cargar. Cargar, pero por lo general adelante y en las manos, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? O puede ser en la manito nomás, ¿no ve? Por ejemplo, una moneda, ¿no ve? Lo tengo en mi mano, en la palma de mis manos. Es ichuña también, ¿no ve? Entonces, aquí digo, por ejemplo, ichuniña. Está traer. ¿Qué significa? Chuniño. Guaguaro ampara ampiu y chunita. Eso, ese ni es, ¿no ve? Igual traslocativo, pero aproximador. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Ujú, ujú, ¿Sí? ¿Quedó claro? ujú. Ya, eso es este primero, ¿ya? Espero que esté claro. Ahora vamos a ver el segundo ni, ¿ya? El siguiente sufijo ni también, ¿ya? Este sufijo igual es verbal, igual es verbal, igual es traslocativo, pero esto ya es distanciador. Distanciador. Ejemplo, a ver, mancaña. ¿Qué es mancaña? Comer. Comer. Mancaña, comer, ¿no ven? Ahora aquí lo pongo, ¿no? Manca, niña. Ahí está, el ni. ¿Qué Hay que comer. significa? Hay que comer. No, mancaña sería de comer. Hay que ir a comer. Hay que ir. Hay que comer. Eso, manca niña, ¿no? Entonces, por ejemplo, catur manca, pero no, ahí no entra, ¿no? Catun manca niñani, por ejemplo, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, es traslocativo, pero distanciador. El primero era aproximador. ¿Me dejo entender? Otro ejemplo, aguatiña. ¿Qué es aguatiña? Pastear. Pasear ovejas. Pastear, ¿no ve? Ahora, Sí. aguatiniña. Vamos a pastear, o pastearemos. ¿Vas a ir a pasear? Vamos a ir a pasear. Vas a ir Exacto, a sigue pastear. siendo pastear, pero de forma alejada, ¿no ve? Ir a pasear. Kaya wanupatana awateni ibij awateniñani. Eso, Coyopatán y Guatiniñane, ¿no ve? Entonces, ¿no ve? Nos vamos a alejar del lugar donde estamos para ir a pastorear, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Hanataka, Hanicha, Ay, acá no está bien, Tichiri. ya, Walikiu. Esto es el segundo ni, entonces, ¿ya? Ahora el tercer ni, sufijo ni, el tercero. Esto es sufijo nominal, ya no es verbal. Y esto además es enumerador, enumerador. Ya, su nombre ya lo dice, ¿no?
Por ejemplo, paya. ¿Qué es paya? 2, Dos. 2, 2, ¿no ve? Mm, Entonces yo digo payani. 22. No. Con Tiene dos. dos, tiene dos. Con dos. El, Ah, oh, Que tiene 2, ¿no? O, ¿se entiende, no ve? ¿Sí? ¿Queda claro? Jupaj paya wawaniwa. Jupaj payaniwa. ¿No ve? Directamente, sin decir wawaniwa, ¿no ve? Usicos Power Miniwa. Oh, Vamos a wawani. opinión. Ya, pero ese no es ese ni, ¿no? Entonces, y si ¿Qué tiene dos? payaniwa. ¿No ve? Entonces, ahí sí, ¿no ve? Payaniwa. ¿No ve? Kimsaniwa, pusiniwa. ¿No ve? Jupaj kaukawawanis, jupaj pescanewa, wawapaja, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? ¿Se entiende este Jaujan ni? para mis payaniwas. Ajá, payaniwa, kimsaniwa, ¿no? Kaukamaranis, ¿no? Wawitama kaukamaranis, pescanewa, ¿no ve? En vez de decir pescamaraniwa, entonces yo digo pescanewa, ¿no ve? Entonces estoy afirmando, estoy enumerando, ¿correcto? Ujú. ¿Se entiende, no ve? Exactamente pasa en los números, ¿no ve? Por ejemplo, tunca, mayani, tunca, payani, ¿no ve? Patunca, mayani, ¿no ve? Ese ni es enumerador. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Isa. solamente puede acabar en ni. En ni solamente puede acabar. No puedo afirmar, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no? Panini. Camaraniza, ¿no? Entonces, kimsaniwa. O caujawanitas, ¿no? O macaucas, kimsaniwa, ¿no ve? Puedo afirmar, ¿no ve? O Kim Samaraniwa. Kimsamaraniwa, ¿no ve? Janisa, panini. Así se puede decir. Ajá. Panini, también se puede decir. Ay, ay, ay. ¿Ya? Pero es este ni, ¿no ve? Se queda claro, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Hanatanich, Janaski, Janaski. ¿ya? Entonces, este ni enumerador, ¿ya? Ahora, también conocemos, entonces ya vamos a borrar esto, el ni de tercera persona tiempo futuro, ¿no ve? ¿Recuerdan? Ni, esto va a ser verbal. Tiempo futuro, tercera persona, ¿ya? Ejemplo, a ver, ¿qué podemos? Jutaña, ¿qué es jutaña? Venir. Venir, ¿no ve? Ahora aquí, cuando es tercera persona para conjugar futuro, simplemente aumento el ni, ¿no ve? ¿Recuerdan sus tablitas? Jutaniwa, que es, aquí voy a conjugar, ¿no? Jutaniwa, ¿qué estoy diciendo? Va a venir. Va a venir. va a venir. Va a venir. Por ejemplo, digo, ¿no? Saraña, ¿no? Quitolaña, saraniwa. ¿Qué estoy diciendo? Va a ir. Va Va a a ir, ir. ¿no ve? Manca, ¿no? Manca, ña, ¿no ve? Verbo. Quitamos el infinitivo, ponemos ni, afirmativo. Mancaniwa, ¿qué estoy diciendo? A comer. Va a comer. Nos referimos a una tercera en tiempo futuro, ¿correcto? ¿Sí? ¿Kanat, kanich, kun hamakis? ¿Kanahaya? Siempre me eleva. Ya. No son como la Walik. Hichaja y acá sufijo nagarak, ¿ya? Sufijo nka, ¿no? Sufijo nka. ¿Ya? Acá sufijo ja, verbalizador como, ¿ya? Verbalizador. Kamsaishmoni. Esto es de procedencia, pero se conoce como genitivo de procedencia. Genitivo de procedencia.
Ejemplo, ñanchawi. A ver, Sañani. Uta, ¿qué es uta? Casa. Casa. Ahora a esto agrego nka, ña. ¿No ve? Verbalizador, lo vuelve verbo, ¿no ve? Ahí está el infinitivo, oh, perdón, el sufijo. Utancaña. ¿Qué es ahora? Utancaña. Estar en la casa. Estar en la casa. Estar en la casa. Otro. Argentina, ¿no? Argentinancaña. ¿Qué es Argentinancaña? Estar en Argentina. Estar en Argentina. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ujú. Por ejemplo, otro, ¿no? Jatu. Jatu. A ver, ¿qué es jatu? Jatu. Feria. 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 Ahora pongo aquí caña, jatunca, ña. ¿Qué es ahora? Estar en la feria. Estar en la feria, ¿no? Otro. Yatecaña. ¿Qué es yatecaña? Aprender. 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 Ahora aquí también puedo conjugar. Yatecañanca, ña. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No Ramsés sé. Muni. Estar en el aprendizaje, algo así. Exacto, puede ser estar en clase. Por ejemplo, en este momento, imagínense, les golpea la puerta, ¿no? Digamos, a Francisco le golpean la puerta de su cuarto, ¿no? Y su esposa sale, ¿no? Está en clases, ¿no ve? Ya te cañangasquiwa. ¿Me dejo entender? Ujú. ¿Sí? ¿Amoy así ti? Kiwa. Chachaja, ya te cañ, utancasquiwa. O ya te casquiwa. Ya te cañanquiwa, ¿no ve? Anchaj ya te cañanquiwa. Está Es, aprendiendo. Anchita, ya te cañanquiwa. ¿Ya? Walik. Tanat tanichaka. Anchaja, Jaeñanquiwa, a las mujeres. Es, Anchita pañanquiwa, ¿no? Ahorita está Está cocinando. en En cocinando, cocinar. ¿no? En cocinar. Está Quiñanquiwa. ocupado en la cocina, digamos, ¿no? ¿Ya? Waliki haya, hana haya, Olisquiwa. haniki. Ya, waliki. Entonces, ese es el sufijo nka, ¿ya? Ahora, otro sufijo también. Sufijo inki, ¿ya? Esto es un sufijo verbal, ¿ya? Sufijo verbal significa oscilativo. El otro día igual hemos visto otro, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, esto vamos a ver. Por ejemplo, aitiña, ¿qué es aitiña? El otro día hemos visto con otro sufijo, no me acuerdo cuál era. Aitiña, ¿qué es aitiña? Enjuagar sería, ¿no? Aitiña. Enjuagar, Enjuagar eso, o ¿no? lavar. Ya, por ejemplo, lavar también, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, ¿no ve? Entonces, en varias aguas hay que lavar, ¿no ve? Entonces, aitiña también se llama eso, ¿no ve? Con movimientos oscilatorios, más o menos así. Exacto, así más o menos. Eso es aitiña, ¿no? Aitiñan, ¿no? Entonces, ahora aquí vamos a agregar, ¿cómo es verbal? Entonces, aquí, aitinquiña. Aquí le vamos a agregar, aitinquiña. ¿Qué es aitinquiña ahora? Aitinquiña. Aitinquiña. Ujú. Inacho Estar en el aitinquiscan. enjuague, así. Aitinquiña. ¿No han escuchado? ¿Nunca? Aitinquiña. Haneo está jerictejay. A ver. Aitinquiña. Aitinquiña. Aitincaña.
Aitinquín, Llevar. a ver. No, casi no se Lavar utiliza de eso. varias aguas. No. Por ejemplo, digamos, están tomando su chichita, su vinito, su cervecita, ¿no? Entonces, escuchan la música, ¿no? Ah, ya. ¿No ve? Entonces, no están Ah. bailando, pero están ahí queriendo bailar y moviendo su cuerpo. Eso es aitinquiño. ¿Me dejo entender? Inaki onok tapjejo kamjay. Eso, es como sinónimo de Cuyacanata, onopeña, Cuyacanata. ¿ya? Balancear. Más o menos, como balancearse, ¿ya? Por Uno eso pongo como ejemplo, ¿no? es Entonces ahí. uno escucha su música favorita y empieza a moverse, ¿no ve? Es aitinquiño, ¿ya? Hay cosa, Aitinqui. Eso, hay cosa aitinqui, ¿no? Eso, ¿ya? ¿Waliki haya? Waliskiw. ¿Ya? Ya, ya karakcha. Sufijo ta. Ta. ¿Ya? Esto es verbal y es inductivo, ¿ya? Inductivo, como intentado, ¿ya? Ejemplo. Irpaña, ¿qué es irpaña? Hemos dicho. Llevar. 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 Entonces, como es verbal, entonces aquí antes del ña del infinitivo pongo ta, ¿no ve? Ahí está. Ir pantaña, ¿qué es ir pantaña entonces? Llevar dentro. La mano, entrarlo más o menos. Ya, Pantalla. ir pantaña, por ejemplo, hay una fiesta, ¿no? Entonces alguien no quiere, entonces yo le meto de la mano, ¿no ve? Ir pantaña. ¿Me dejo entender? Así. ¿Sí? Entonces es meter, ¿no ve? ¿No ve? De forma intencionada, ¿no ve? Por ejemplo, digamos, tengo mis cosas afuera, ¿no? Y parece que va a llover. Entonces, apaña, ¿no? Llevar, ¿no? Ahora, apantaña. ¿Qué es apantaña? De entrar las cosas. Meter adentro, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Sí. Inductivo. Otro ejemplo. A ver, ¿qué podría ser? Nucuña, ¿no? Que hemos visto hace rato también. Nucuña. Ya. Nucuntaña. ¿Qué es nucuntaña? Empujar. Empujar y Empujar, hacerlo igual, entrar pero hacia adentro, ¿no ve? hacia Nucuntaña. adentro. ¿Sí? Entonces es inductivo. ¿Ya? Manjakan Hanajaya. puntaña. Eso, ¿no? Nucuntaña. ¿Ya? Walikit, Hanich, Kunhamakis, a ver. Waliskiwa. Humantaña. Jomantaña también. Jomaña, ¿no? Jomantaña, ¿no ve? ¿Ya? La quintaña también. La quintaña, ¿ya? Ya está, vale, ¿qué? Ya, Y Karak. montaña. Y montaña también. Entonces, eso es de imaña, ¿no ve? Imaña, ¿no ve? Imaña es guardar, ¿no ve? Ahora aquí pongo taña. Esto es ocultar. ¿No ve? ¿Sí? Sí. Ya, vale. Y acá sufijo raki. Sufijo nuku. Nuku. Sufijo nuku. En algunos casos, aquí también lo van a decir muku. ¿Ya? Sufijo muku. Incluso en algunos lugares van a decir sufijo mucho, ¿ya? Mucho. ¿Ya? Nuku, muku o mucho, ¿ya? Entonces, dependiendo de la variación dialectal, ¿ya? Por ejemplo, entonces, en este caso, ¿qué es esto, no? A ver si no hemos dicho, ¿no? Este sufijo nuku es sufijo verbal también, ¿ya? Entonces, es un sufijo verbal y significa, o en todo caso, es alejativo. Ejemplo, apaña. ¿Qué era apaña? Llevar. Llevar, ¿correcto? Apaña es llevar, ¿no? Fácil. Ahora, aquí voy a poner, a ver, con cualquiera puedo decir con muco.
muku. Apamucuña, ¿qué es apamucuña? Llevarlo a un lado, dejarlo en algún lugar. Pues abandonar. Es Botar, dejar, pero- ¿no? Dejar, sinónimo de abandonar, de forma intencionada, ¿no ve? Sí, entonces, por ejemplo, no sé, eso siempre suele pasar en el campo, ¿no? Entonces, en el campo ahora es con fenómeno de la migración, ¿no? Toda la familia se viene a la ciudad y su perrito lo han dejado ahí, ¿no ve? Apamocoejeo, ¿no ve? ¿No ve? Se ha alejado, lo ha dejado, ¿no ve? O algunos, por ejemplo, papás lo dejan, se olvidan de sus papás o de sus hijos, de su esposa, ¿no ve? Apamocoejeo, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Sí. Eso es dejar, ¿ya? Unanaka apamukuna. Eso, ¿no? Anda, deja esas basuras, ¿no ve? Apamocuy. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, ¿no? Saraña, ¿qué es saraña? Ir. Ir. Ahora aquí voy a decir Sara Mucuña. ¿Qué es Sara Mucuña? Desviarse. Perderse o desviarse. Desviarse tal vez es Perder. la palabra correcta, ¿no? Que mejor se aproxima. ¿Ya? Desviarse. Sara Mucatainao, ¿no? Se había desviado, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Entonces eso es alejarse, o sea, del camino, o sea, se había ido por otro lado, ¿no? Entonces, ¿no ve? Se ha alejado del camino. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Machata o saramucuta. Dices. Eso, machata o saramo hatay, ¿no ve? Ya está. ¿Ya? Otro, a ver, ¿qué podría ser? A ver. Guayuña también, ¿no? Mucuña. Guayuña. ¿Verdad? Alice Mucuña. Ah, también. Por ejemplo, aliciña. ¿Qué es aliciña? Arrear. Arrear. ¿Sí? Eso. Eso es aliciña. Ahora, Alice Mucuña. ¿Qué es Alice Mucuña? Arrearlo, botarlo, arreándolo, ¿no? Eso, votar. ¿No? Siempre escuchaba yo eso cuando era niño, ¿no? Entonces, digamos, una señora, ¿no? Viene y se queja, no, mi esposo me ha reñido, me ha pegado, ¿no? Alice Mucasmay, ¿no? Pues ya debías votarle, pues, ¿no ve? ¿No ve? Alice Mucuña. ¿Sí? O sea, Walikit, Hanat, Hanich, kun Hamakis. Waliki Hayab. sí, Walisky. Ukacha chamar alismo kusmaya. Cambio, ya, Alice Mucuña, entonces a votarlo ahora, ¿no? ¿No? De forma intencional. Alice Mucuña es como arrear, ¿no ve? Aliciña. Entonces, como votar a la fuerza, más o menos, ¿no? Listo, Walikiu, Ukakam Hichuro, ya. Tengo una actividad a las 7 en punto, tengo que viajar. Entonces, ahí vamos a terminar hoy día, ¿ya? Van a estar atentos al comunicado en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Posiblemente mañana pasemos clases y no el día jueves, ¿ya? Entonces, atentos al grupo de WhatsApp, ¿listo? Waliki Ya. Hayam, Walikiwa, chiri. ¿ya? Yo cambia tinta si quitado, ¿ya? Van a seguir practicando, aprendiendo más, ¿ya? Entonces, Ya. y kisin kam taken waliki para pat, ¿ya? Ikisin kama, ya, chiri. Kamaya, Tichuri.